Eh, Muy buenas, tengan todos ustedes, eh, hermanos y amigos. Aquí estoy con otro video que humildemente quiero traer para ustedes. Pero primeramente que la paz de Dios y su bendición esté sobre todos vosotros, hermanos. Eh, Como les dije, estoy otra vez tratando de hacer un video para que compartamos en este tiempo que tenemos ahora de estar en la casa y obedeciendo hacia Dios y a las autoridades. El tema que le traigo en esta oportunidad se trata de la oración, combinado con la casa. Y vamos a ver cómo eh, manejamos y conectamos esta parte de lo que es la oración y la casa. Porque quiero enfocar todo a lo que estamos ahora, a lo que estamos viviendo. Muchas familias en todo el mundo están en la casa. ¿Y cómo es entonces la oración y parte del ayuno en la casa? Que es tan interesante, es tan importante y conveniente y necesario para todos nosotros. El que no conoce de la oración, por lo menos quiero poner mi granito de arena y aportarle algo al respecto. Pero primeramente vamos en oración para que Dios nos guíe, nos dé soltura, que sea Él el que hable, que abra nuestra mente y nuestros corazones para lo que es su palabra. Porque de todas maneras estas son cosas, este es un medio que estoy haciendo y soy nuevo en esto, no tengo mucho tiempo en haciendo estas cosas así vía YouTube. Entonces vamos a orar a Dios. Padre de la gloria, gracias le damos, Padre Santo, por esta oportunidad que usted nos da de poder comunicarnos, Padre de la gloria, primeramente con usted y poder comunicarnos mutuamente a través de estos medios, Padre Santo, que están ahora. Y así todos unidos, tomados de la mano con usted, como participar y compartir, Padre de la gloria, de su mensaje. Alabado y glorificado sea su nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, como le dije, quiero traerle este tema del ayuno. Se ha hablado bastante del ayuno y de la oración, o de la oración y el ayuno. Voy a estar intercambiando todas estas cosas, pero más sobre todo de la oración. Que es una herramienta que Dios nos ha dado para estar en comunicación con Él, así como dije. Entonces les invito a estudiar pues este tema tan interesante. Un tema que tenemos juntamente con el Padre, que vamos a compartir a través de su Hijo y el Padre, y todas estas cosas. La necesitamos, estoy pensando ahorita, después que estaba mirando ahorita las noticias todo el tiempo y ya en calidad de rogativa. Pero primero, en este comienzo, y disculpen ustedes este comienzo, pero wow, primero les quiero referir a unos personajes, 2 o 3 personajes de los tantos que tenemos en el Antiguo Testamento que fueron ejemplos de oración en sus casas y con la casa e invitando a la casa para orar, para darle gloria y honra a Dios, para traer devoción y adoración a nuestro Padre Celestial. Y uno de ellos es uno muy conocido. Yo sé que ustedes lo conocen, han escuchado de él, han leído de él, y es Josué, el capítulo 24, 15 de Josué, donde él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra servicio encierra e involucra muchas cosas.
el servir a Dios, el servir a Jehová. Entonces ustedes se imaginarán todo el servicio que demanda Dios. Un servicio sublime, un servicio a gusto, agradable. Y dentro de este servicio, queridos hermanos, está indiscutiblemente la oración. Josué era un hombre de oración, aun cuando habían las adversidades, porque el capítulo 24, en su versículo 15, en su totalidad, dice así. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué cosa tan significativa, hermanos. En estas adversidades, en esta oposición de estos dos pueblos, que él se refiere a que estaban al otro lado del río, que tenían otros dioses, los dioses de los amorreos. Entonces, estos dioses no es que eran dioses, son dioses que fabrica el hombre, que pone el hombre. Entonces, no quieren a veces ir a la verdad del único Dios, que es Jehová. Pero Josué les refiere y hasta les invita, pero si invita al servicio a Jehová, pero si eso es lo que quieren hacer, entonces les dice, bueno, si malos parece servir a Jehová, vayan y hagan lo que tienen que hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, de la misma forma, hoy en día se invita a darle la gloria y honra al único Dios, Jehová, al único Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, y sirvámosles en estos momentos críticos que tenemos en el mundo. Y traigámosle servicio, traigámosle reverencia en toda su amplitud de lo que esta palabra significa, hermanos. Y, por supuesto, oración. El servicio de la oración a Dios. No hay nada que le agrade más a nuestro Padre Celestial que sus hijos se comuniquen con Él. Otro personaje que podemos renombrar acá es el profeta Isaías, en su capítulo 56, versículo 7, refiriéndolo también y conectándolo a lo que es la casa, como estamos hoy en día, todo el mundo en su casa, en la mayoría, ordenado, sirviendo acá a Dios en este punto. Y ya que estamos en la casa, podemos hablar y desglosar estas cosas. Dice que la casa de Dios es la casa de oración. Entonces dice, se los voy a leer, dice Isaías 56, 7, dice, hermanos, yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire qué versículo, hermanos. Que Dios, hermanos, nos refiere a su santo monte. ¿Verdad? Y lo recrearé en mi casa de oración, dice el Señor. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos, queridos hermanos. La casa de oración. Nuestra casa es casa de oración. En la casa habita la familia que Dios instituyó desde un principio. Cuando hay familia, hay país. Cuando hay familia, hay patria. Entonces, la familia es de Dios. Y el hogar
pasa a ser entonces un altar a Dios. El hogar pasa a ser, hermanos, un templo a Dios. De manera que es sagrada la casa. Uno ha de tener la casa purificada de cosas malas, amparada por la oración, amparada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reine en los hogares. Por eso hay tantos problemas en los hogares. El matrimonio está desapareciendo. El matrimonio los han atacado por todo ángulo. Y el matrimonio, a la gente se le ha olvidado que es una institución de Dios. Que el matrimonio y la familia es un altar a Dios. Y tenemos que dar servicio de adoración y agradecimiento en el hogar a Dios. Por supuesto, después del hogar, en la iglesia, porque Dios instituyó también la iglesia para que le demos gracia a Dios en comunión. No obstante, estamos hablando de la casa de Dios. De manera que yo les recomiendo, en estos momentos que estamos hablando de la casa, y ahorita les voy a hablar de la oración, que, por ejemplo, cuando vamos a salir, demos gracias a Dios. Cuando lleguemos a la casa, demos gracias a Dios. Cuando se vaya a tomar los alimentos, se vaya a comer, desayunar, almorzar o cenar, dar gracias a Dios por la comida. Y instruir a los niños también. ¿Verdad? Entonces, instruye al niño por el buen camino y nunca se apartará de él, dice el proverbio. Entonces, el niño empiece a aprender a orar como ora su padre, como ora su mamá y esas cosas. Y ese niño va creciendo en oración y en agradecimiento a Dios. En la casa, ahorita, empezando de ya, si todavía no están haciendo eso, porque eso agrada a Dios. Él dice que ese es su santo monte, hermanos. Y seguimos refiriendo en esta ocasión referente a la manera de orar y a la manera de ayunar también, que cuando se ora a Dios y ayunamos a Dios, esto nos trae paz, hermano. Cuando tenemos miedo, ahorita hay mucho miedo. Ahorita estaba mirando las noticias y entonces hasta me perturba que estoy hablando y todo eso está moviéndome en la cabeza ahorita, ¿no? Cómo están las cosas en Nueva York, cómo está en Italia, cómo está en España. Ya ustedes saben esas cosas. Pero se tiene miedo. Los hijos de Dios tenemos, hermano, un amparo especial, una protección divina, pero no obstante, el instinto de supervivencia, algo así, nos pone en temor. Y entonces por eso la oración tan importante. Hay un caso así, ustedes se acuerdan en Juan 20:19, los discípulos tenían miedo y estaban encerrados, hermano, un día domingo cuando había Jesucristo entregado el Espíritu en la cruz, ya había muerto él en la cruz, y ellos estaban encerrados con miedo. Mira, hermanos, eso estaban orando. Eso estaban en calidad de rogativa orando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí? Ellos encerrados ahí con llave. Les apareció Jesús y le dijo primeramente, paz a vosotros. Eso es resultado de la oración, es resultado de la promesa de Jesús que le había dicho que iba a estar con ellos otra vez después de su resurrección al tercer día. Pero estaban orando, seguro que sí. Ahorita hay mucha gente orando también por miedo a ese virus que está perturbando tanto al mundo. Y el Señor le dijo, paz a vosotros. Específicamente así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Justo lo que necesitaban. Nuestro Señor sabe lo que necesitamos. Pero estaban encerrados en casa. ¿Dónde estamos nosotros ahorita? Encerrados en casa por este virus.
Los discípulos tenían miedo a los judíos, que iban a ir en persecución de ellos, pero en nosotros le tenemos miedo ahorita a lo que está pasando. Y cuando salimos a buscar algún alimento, otra cosa, con miedo. Pero Dios nos dice paz a vosotros. Y continúa diciendo y afirmando estos versículos tan bonitos como es en el caso de Juan 14:27, que dice que mi paz os dejo y mi paz os doy, dice el Señor, ahí estando con ellos. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa es la promesa que nos da el Padre Celestial en estos tiempos tan difíciles y en estos tiempos de encierro, en este tiempo de oración y ayuno que tanto necesitamos. Esta gente, vuelvo y repito, estuvieron orando, hermano, estuvieron orando. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. De manera, hermano, que una de las soluciones de Dios para el miedo, la aflicción y la desconfianza es la paz. Que tengamos paz en el apoyo de las promesas de Dios. Están conectadas con la oración y, por supuesto, el ayuno, que van de la mano. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tiene aflicción? ¿Tenemos nosotros aflicción, queridos hermanos? Sí la tenemos. Pero Dios nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios ha vencido al mundo, nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Huestes de maldad, todos están de rodillas ante nuestro Padre Celestial. Entonces, Él nos está diciendo entonces que no se turbe vuestro corazón, hermano, que no tengamos miedo, confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Por supuesto, uno de los grandes de la oración es Jesús mismo, como para poner estos 3 o 4 puntos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el caso de Jesús, que nos invitan y son ejemplos a seguir. El caso de Jesús, que estuvo orando y ayunando. Él ayunó por 40 días, hermano, dice Mateo 4:1, y 40 noches. En Lucas 22:44 tenemos la oración de Getsemaní, hermanos, la oración de Getsemaní. Que como sabemos, esto es una oración que Jesús hizo muy profunda, muy profunda, hermanos, en la presión, en saber de lo que le iba a pasar, le iba a acontecer. Esa crucifixión y muerte de cruz, latigazos, iba a ser escupido, le iba a poner esta corona de espinas. Ya sabemos esto, que hasta fue censurado en lo que lo quisieron hacer, audio y video, este acontecimiento. Fue muy fuerte. Dice que era tanta la presión que tenía Jesús en aquella oración al Padre, diciendo que si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, decía Jesús. Y venían ángeles a consolarle, decía que era tanta la presión que de su frente caían gotas como de sangre, hermano. Algunos eruditos se referían a esto como un sacrificio y un dolor tan grande comparado como cuando iba en el peregrinaje de cargar la cruz y de sufrir aquellos latigazos y el desdén de la gente. Entonces, en ese momento Jesús estaba en un sufrimiento profundo, y entonces lo ponen como al paralelo. Fuerte. Pero cuando Jesús subía al monte a orar, le decía a sus discípulos que oraran con él, que le ayudaran a orar. Y Jesús los encontraban que estaban dormidos, el sueño les vencía. Y le decía a Jesús, ¿no pueden orar conmigo aunque sea una hora? Aunque sea una hora.
Casi nunca oramos nosotros una hora. Y es como mínimo lo que Dios demanda. De manera, hermano, que la cosa tan fea, sinceramente, en este momento, Dios quiera tenga misericordia de todos nosotros en este mundo y estas cosas de este virus pasen rápido. Pero necesitamos orar y orar extendido a Dios, nuestro Padre Celestial. De poner la casa de oración, como estaba diciendo ahorita. Y hay mucho que decir, mucho que pasa por la mente. Hechos capítulo 10 tenemos la historia de Cornelio, hablando de oración y hablando de la casa. Este era un centurión, un hombre romano gentil encargado de 100 hombres, porque eso es lo que significa centurión. Se le aparece un ángel y ustedes ya conocen la historia, que sus limosnas y sus favores han subido delante de Dios. Voy a buscar a Pedro y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Pedro llega ya a la casa de Cornelio y para hacérselo corto, ya Cornelio estaba junto con su familia y con amigos a escuchar lo que Pedro tenía que decir. Qué bonito que cuando uno va a una casa a llevar la palabra de Dios, esté toda la familia para escuchar a aquel predicador que lleva la palabra de Dios. No tenés que esperar estos momentos para que las personas busquen a Dios de esa forma tan bonita y tan familiar. Más bien en tiempos atrás, no muy lejanos, uno invita a la gente a estudiar la Biblia y era un rechazo. Y si no lo rechazaban, lo dejaban a uno plantado. Nadie quería escuchar de Dios. Ahora sí. Y dentro de lo que cabe, yo felicito entonces en eso las personas que están orando hoy en día a Dios y en familia, así como Cornelio. Bueno, tengo que avanzar para llegar a la parte de la oración. Entonces vemos pues que Jesús, uno de los ejemplos mayores de oración y ayuno, imagínense estar orando y hermano y ayunando por 40 días y 40 noches. Vemos el caso del apóstol Pablo en el libro de Hechos, que pasa por mi mente también. Él estuvo también orando y ayunando en una barca, hermanos, y casi que estaban para naufragar y entonces se pusieron en ayuno porque la cosa estaba difícil, estaba muy fea en alta mar. Pero un ángel le dijo a Pablo que con esa tormenta y estas cosas iban a perder la nave, pero no iban a perder vidas. Aquella nave se partió, pero ellos estaban orando y ayunando. Y Pablo paró el ayuno, porque ya habían ayunado bastante y los invitó a comer. Y así se lo cuento corto que, así sucedió. Se rompió la nave y fueron nadando y llegaron a una isla llamada Malta y allí llegaron todos sanos y salvos. Acá por la oración, pues, la petición de ayuda al Padre Celestial y ayunando. Pero en los momentos fuertes, hermano, que se cae aquella barca, se rompe, dice el libro de Hechos, pero no hubo pérdida de vidas. Encontramos a Ana, excelente mujer en la oración, ella derramó su espíritu, hermano, ahí ante el templo y el sacerdote Elí le decía, ay Ana, digiere tu vino porque pensaba que estaba mareada y ella decía no, que ella estaba perturbada, que estaba derramando su espíritu en el Señor porque necesitaba un favor de Dios. Y lo logró. Le contó al sacerdote Elí y Elí le dijo cuando ya se iba que Jehová haga contigo como tú deseas. Y así fue, ella tuvo su hijo porque ella quería tener un niño. La misma María, cuando vemos el panorama de María, el ángel le dijo, salve María, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Era una mujer perfecta, era una mujer devota a Dios, eso es indiscutible. Y en el panorama bíblico de los evangelios encontramos que se le dijo varias veces a María que este niño iba a traspasar su alma. Se le dijo así. Y en el panorama bíblico, pues, dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón, porque no las comprendía en el momento. Entonces, cuando eso se le dice a una persona y lo guarda en su corazón, eso es para orar. Eso es para orar. Yo les digo, hermano, que esta estuvo orando
que fue una mujer de oración. Entonces, Esther misma, en el capítulo 4, versículo 16, Esther convocó a oración y ayuno por ella y por el pueblo. Y aquello fue grande. Eso fue un alto peligro a lo que ella se expuso. Expuso su vida para lograr su objetivo, pero sola no la podía hacer. Necesitaba al Dios Todopoderoso y orar mucho. Entonces no quería hasta orar sola. Convocó a orar a todos y entonces y hasta en ayuno. Y así se logró en casa. Todos a la casa, todos en casa. Los judíos no podían salir, estaban condenados a muerte por un edicto. Entonces, ¿pero qué? Se logró, hermanos, en la oración. Estamos en casa y necesitamos estar orando. Ok, estos fueron pues, hermanos, personajes de los tantos que son ejemplos de oración para nosotros. Nosotros también antes no sabíamos orar. Estos son ejemplos de oraciones muy buenas. Antes no orábamos y ahora que vamos a orar no sabemos orar. Y cuando oramos pedimos mal. Esto ya hablando de otra faceta de estos grandes de oraciones y cómo estamos orando nosotros ahorita. Estamos nosotros orando bien, hermano. Yo les recomiendo que oren, se documenten en cuanto a eso. Por eso les voy a hablar un poquito de la oración. Yo hablo a veces muy extendido y se me alarga el video. Pero la palabra de Dios nos dice que pedimos mal. Dice Santiago 4:3, que yo lo marqué por aquí. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, pero ahí está dicho, pedí mal. Entonces Dios quiere que pidamos correctamente a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, Dios sabe. Aunque pidamos mal, Él entiende y Él sabe porque Dios sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, pero no obstante, la recomendación es pedir bien y por eso quiero ayudar un poquito en cuanto a esto. También dice Santiago capítulo 1 en sus versículos 5 y 6 que cuando oramos mal es como la onda del mar que va y viene. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pedís con fe. Esa es una de las claves para la oración, hermanito. Pedís con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces tenemos que orar con fe, sin dudar nada. Uno de los requisitos indispensables de la oración, para que esta oración nos traiga paz. Donde quiera que estemos en la oración. Estamos en la casa porque quiero estos estudios siempre mantenerlos en el perfil de lo que es la casa, la plataforma de lo que es la casa. Por eso encontramos que los discípulos dijeron a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar, porque veían a Jesús que subía al monte a orar. En un momento se apartaba de la multitud y se iba a un sitio a orar solo con el Padre, en privado. Entonces lo veían en ellos y les dijeron, ahorita les cito ese versículo, Lucas 11:1, enséñanos a orar. Bueno, ese lo conocemos muy bien, Lucas 11:1, y así gano más tiempo, pero esto es porque quiero ponerle esta recomendación. A veces necesitamos, aún estando en la casa, tener un momento con Dios, cada uno en la familia, por individual, la esposa o el esposo, los dos juntos y individual también. Tener en su casa un sitio preferido suyo donde tiene sus cuadernos, sus libros, sus comentarios bíblicos, donde tiene su Biblia y ser un sitio apartado para Dios, para tener una relación íntima con Dios. Eso es necesario en cada persona. Estoy hablando de la familia, orar en familia, pero es menester tener un momento con Dios individual cada uno. Jesús así lo hacía y él se iba a un sitio aparte de sus apóstoles amados
pero necesitaba orar al Padre. Es una recomendación muy interesante y muy necesaria. Entonces, ok, Señor, enséñanos a orar como Juan, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Muy bien. Entonces, ahí encontramos ya nuestro texto para empezar. Mateo 6, versículos 5 al 15. ¿Verdad? Mateo 6, versículos, Mateo 6, desde versículos 5 al 15. Esta es una oración modelo. Empiezo diciendo esto. Una oración llamada también el Padre Admirable. El Padre Admirable lo llaman también. En la Biblia hay muchas e innumerables oraciones y cada oración de estas es distinta, pero tiene la misma temática. Entonces lo que hizo el Señor es que puso una oración de ejemplo para que nosotros la sigamos, marcando siempre que la oración, la palabra oración, hermanos, es una comunicación con Dios, es hablar con Dios. Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a la oración. Es una comunicación con tú, con quién. ¿Ve? Entonces, eso es lo que es decir lo que tenemos de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Ok, entonces, esta oración comienza Jesús a enseñarles y marca en los primeros versículos, en este caso versículo 5, marca unas condiciones. Por ejemplo, leemos, dice Mateo capítulo 6, versículo 5, que dice así, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto no es la oración todavía, es una condición, es una situación que suscitaba en esos momentos y Dios quería corregirla antes de enseñarle. Porque bueno, para esto a veces hay que entender un poco cómo era la condición, la cultura judía y lo que ellos hacían que a Dios no le gustaba. Y por eso Jesús vino a restaurar y acomodar todas las cosas como deben de ser. Entonces, porque los judíos acostumbraban a orar, ¿no? Y vemos un caso de una persona que está orando, que ora y decía, yo oro 3 veces al día y doy mis diezmos 3 veces al día. Entonces, y esas cosas. Esta oración dentro de la cultura se oraba 2 veces en el día, llamada Shemanet, y tenía sus versículos específicos, una en la mañana y una en la tarde, el Shemanet. Pero este personaje está diciendo que yo oro 3 veces al día. Él está violando la ley allí y está diciendo que oraba 3 veces al día. Pero, y eran vistos en las plazas, para ser vistos por la plaza. La gente pasaba y decía, oh, qué hombre de Dios, mira cómo ora, qué tan devoto es, tan religioso, este sí es un santo del Señor. Entonces, mientras que Dios pone al caso de un publicano, que los publicanos tenían la reputación tenían mala reputación, y este, sin embargo, no subía la vista al cielo, sino que golpeándose el pecho decía a Dios, sé propicio a mi corazón, a mi pecado, le decía a Dios. Dice el Señor Jesús que el publicano salió justificado antes que el otro. Entonces, fíjense eso, y eso se ve hoy en día. Gente que aparenta ser muy religioso y quiere impresionar a los demás con su religión, como su religiosidad, y resulta que no es nada. Y el Señor dice que todos me dirán, todo el que me dice Señor, Señor, me dirán en aquel tiempo Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad, ¿verdad? Dicen que de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Me acuerdo de ese versículo. Entonces, puro labio, pero no es nada. Y el versículo dice que tienen su recompensa, hermanos. ¿Cuál recompensa es esa? Bueno, la recompensa de los hombres. Los hombres diciéndole elogios, pero ¿de qué sirve el elogio del hombre? Nada. Ante las cosas de Dios no le sirve para nada, porque está actuando como una forma hipócrita.
Entonces, de manera que es orar, pues aprendemos de ello, es quitar de nosotros cosas y orar a Dios. Amén. Orar a Dios con sinceridad. Entonces dice también en el versículo 6, dice que, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Oye, qué bonito es esto, ¿verdad? Dice que cuando uno ore, entra en tu aposento. Esto es muy amplio, hermano. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para hablar de eso. Y disculpen que me muevo así, que quisiera decir todo, pero no puedo por asuntos de tiempo. Pero cuando ore, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? Estamos hablando de la casa. Le estoy recomendando de una esquina preferida de tu casa, donde está tu silla y tu sofá o algo así, donde tú escribes tus notitas, tu rinconcito favorito. Ese es tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dios dice que somos templo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. También nosotros podemos estar en el trabajo o en alguna actividad y algo, en el momento cerramos nuestro entorno en una forma espiritual y oramos al Padre y Él nos escucha en lo secreto, ¿verdad? Y el resultado de esto que nos va a recompensar en público, dice el Señor. Entonces, y en el tiempo del Señor, por supuesto, en el tiempo del Señor. De manera que vemos esta conexión, esta oración y este aposento y esta intimidad como una visión divina de parte de Dios para con sus hijos. Nos ayuda mucho el Salmo 34:15 para comprender esto. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, eso lo necesitamos saber. Gracias, Padre, por mencionarnos eso. Que sus ojos y sus oídos están sobre los justos para su clamor. Ahorita hay mucho clamor, mucho clamor. Y tengan por seguro, porque Dios todas sus promesas las cumple. Lo que Él dice es cierto y es verdad. Y Él dice que tiene atentos sus ojos y también sus oídos al clamor nuestro. Y todas nuestras peticiones en oración no quedan engavetadas en el Señor, quedan en su mente y se va a resolver a su tiempo. Por eso, la bendición de la familia, orar en casa. Yo recuerdo no mucho tiempo atrás que tratar de juntar la familia para tener un estudio bíblico es que complicado, muy complicado. Que fulano tiene que hacer esto, que el otro tiene que hacer lo otro, que la mamá se fue allá, que el primo se fue. Ahorita están toditos. Bueno, para que sea una oración de poder, ¿verdad? Y Dios escucharlos a todos y a la vez verlos. En otras citas bíblicas dice que Dios escudriña nuestros corazones y nuestra mente con linterna, ¿no? Una forma de decir. Entonces, pues, necesario y oportuno, Jesús instruyéndonos, pues, en estos versículos, nos está dando estas recomendaciones primeras. Entonces, estamos en el versículo 5. El versículo 7 dice: y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, por supuesto, la repetición, la Biblia nos enseña que oremos sin cesar, pero eso no quiere decir que repitemos. Orar sin cesar es que no paremos de orar, que siempre tengamos la oración como un recurso, que la oración sea parte de nuestras vidas, que no comunicarnos con Dios sea una necesidad vital, hermano. Porque eso es ser agradecido y darle gloria y honra. Entonces, que no usemos repeticiones como los gentiles. Los gentiles no sabían las cosas de Dios, tenían que ser instruidos por los judíos. Entonces no sabían muchas cosas.
y repetían y eso. Entonces, pero los judíos sí sabían orar y eran específicos en sus oraciones, hermanos. Eso es otra recomendación interesante, que cuando hablemos con Dios en oración, seamos específicos en lo que le hablemos. Dicte nuestra corazón y nuestra mente lo que necesitamos. De todas maneras, Dios sabe más que a nosotros mismos lo que le vamos a pedir. El psicólogo, cuando una persona está hablando con un psicólogo, una de las cosas difíciles del psicólogo es que la persona no le revela al psicólogo todo, sino sus partes nada más, lo íntimo de lo que tiene que decir no dice. Y el psicólogo tiene que usar estrategia para poder saber qué pasa y poder darle solución. Y a veces estamos orando al mismo Dios y le estamos orando a Dios por una persona o por ellos mismos, por una actividad. Pero la persona no está orándole a Dios exactamente y específicamente, que es lo que en realidad quiere. Entonces, séanos específicos y abiertos a Dios en la oración. Decirle a Dios que nos perdone porque no nos hemos estado comunicando con Él y mira el mundo como está. Y necesitamos pues de su perdón y su misericordia. Y sentirnos humillados ante ellos. Como dice el Sermón del Monte en Mateo 4, que bienaventurados los pobres de espíritus. Un pobre de espíritu es el que reconoce que necesita de Dios. Entonces, en lo que es específico, porque tengo que estar en la oración y en lo que es la casa, los judíos, por ejemplo, cuando ellos tenían varias formas de nombrar a Dios de acuerdo a la necesidad que tenían. Por ejemplo, cuando decían, se referían a Dios como Elohim, porque Elohim es una palabra que es singular, pero que significa plural, ¿no? Eso solo se refiere a Dios. Y eso solo está en el griego, eso no existe en otro idioma. Solo que lo que es plural, singular es singular. Pero Elohim es algo que es singular, pero que son tres. Entonces, pero este caso es Elohim, que significa carácter. Cuando ellos demandaban el carácter de Dios, lo llamaban Elohim. Cuando lo llamaban Adonai, se estaban refiriendo a Dios como el Señor. Cuando se referían a Jehová, que esto significa existe, que Jehová existe, un Dios que existe. Tú que estás aquí con nosotros, que estás en nuestra presencia, Jehová, y este es el más genérico, pues. Y cuando le decían Jehová Rafa, se estaban refiriendo a necesidades médicas, a necesidades de enfermedad. Como en este tiempo, si fueran los judíos, dijéramos Jehová Rafa, ¿verdad? Por el asunto médico y que Dios bendiga a los médicos. Por supuesto, ya de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, Dios hizo un solo pueblo y serán un solo Dios, y eso se cumplió en Cristo Jesús. Entonces le llamamos Jesús y todas las cosas que pedimos o hacemos las tenemos que hacer dando gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es mediador entre los hombres y Dios. Entonces, ok, ahora es Cristo Jesús, pero ellos lo llamaban Jehová Rafa. Entonces, cuando le decían Jehová Nisi, era pidiendo protección de Dios. Entonces se referían específicamente a Jehová Nisi, así lo llamaban. Y cuando estaban en batalla lo llamaban Jehová de los ejércitos, que lo han escuchado bastante ustedes esa frase por ahí, Jehová de los ejércitos. Entonces, ok, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios si estás ayunando en el Señor. Es ser específico. Esto es como esas instrucciones hablando de la oración que Jesús le está redactando. Ok, entonces vemos en el versículo 8, para continuar, dice, no hagáis pues semejantes a ellos. A los que estaban escuchando ahí, en este caso eran los fariseos, los fariseos escribas, ¿verdad? Los fariseos, saduceos y escribas, esos tres grupos que eran enemigos del Señor, más que todos los fariseos y los fariseos y los saduceos. Ok, entonces dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ya Jehová sabe lo que pasa con este virus.
Pero típico padre menester que sus hijos que están reunidos en la casa les pidan que sepamos la necesidad que tenemos y la comuniquemos pues a él. Entonces, aquí vemos pues la providencia divina de nuestro Padre Celestial, porque Él sabe eh, Él sabe lo que necesitamos. Eso nos ayuda el Salmo 125.2, lo que le tengo por aquí. Salmo 125.2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ese también es un corito que las iglesias lo cantan. En casa está la iglesia del Señor, porque nosotros somos la iglesia del Señor. El edificio fue el que se cerró por un mandado del gobierno para nuestra protección, pero la iglesia está en la casa. Entonces les recomiendo también, tengan su servicio de adoración en casa los domingos, tomen la cena del Señor, oren, hagan algún comentario bíblico y también traigan alabanza a Dios, que eso es lo que es el Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de todo su pueblo desde ahora y para siempre, porque Él sabe lo que tenemos necesidad. Eso es lo que habla el versículo 9 en cuanto a la oración. Mire qué lindo que Dios pudo haber dicho directamente la oración así, pero nos da instrucciones de cómo hacerla y condiciones para no orar mal ante Él. No hay nada más significativo que saber hacer las cosas y hacerlas bien. Y cuando hay alguien que te enseña y te dirige en lo que vas a hacer. Ok. Pues esa reverencia al Padre, es pues lo que Dios demanda, es lo que Él nos trae en cuanto a protegernos como los muros que protegían Jerusalén. Así está Jehová alrededor de nosotros y para siempre. Dice el versículo 10, dice el versículo 9, perdón, que es cuando comienza la oración. La oración dice, vosotros pues oráis así. Ya en el versículo 9 es cuando comienza la oración. En el versículo 9 es que empieza la instrucción, ya después de todo esto, hermanitos. Dice, vosotros pues oráis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Paramos ahí, versículo 9. Entonces, una manera de comunicarnos con nuestro Padre Celestial es llevando reverencia al Padre. Entonces, aquí en esta oración ejemplo, Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nos vamos a comunicar con el Padre. ¿Quién es el Padre? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. Nada menos y nada más que el gran personaje que nos dio el privilegio de llamarnos hijos. Nosotros no somos nadie para ser hijos ni dignos ante su presencia, pero así lo ha hecho Él. Pero al comunicarnos con Él tenemos que bajar frente, man. Hay uno que es rodilla al piso y tomar la reverencia y darle una gloria. En este caso dice Padre nuestro que estás en los cielos. Uno puede cambiar esta frase también con otro elogio, otra reverencia a Dios. Oh Señor, usted que ama a su pueblo, que dio a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Y así comienza, ¿eh? Y así sucesivamente. Pero se comienza así, con una reverencia porque Él es supremo. Como cuando uno va a una corte y está el juez, y uno no se va a dirigir al juez así como entre amigo y amigo, ¿no? Ahí hay una línea, un respeto. Entonces, a Dios primeramente, un respeto para con Dios, porque merece respeto nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a llamarle y a darle la reverencia que se merece en el momento que nos comuniquemos con Él. A día nos estamos comunicando seguido con Dios, y a veces vamos directo a decirle y hablarle, pero ya en el principio ya le hemos dicho lo significativo que es su nombre y su presencia. El nombre de Dios es sagrado. Hoy en día el hombre ha desprestigiado
y deshonrado el nombre de Dios. Estamos hablando de la oración y a veces se me va la mente para tantas cosas, pero ¿se acuerdan el hijo pródigo? Sabemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, este fue un desordenado, hermano. Fue un ingrato. Dejó su padre y su familia y se fue, que hace fortuna, pero todo le fue mal y se arrepintió por allá. Bueno, se arrepintió y regresó. Al regresar, él le dice a su padre de ahí, de su casa, donde están sus hermanos y donde él vivía, le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me haga uno de tus que no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él no quiso pronunciar el nombre de Jehová. Aún en su vida desordenada, él pudo entender muy bien esto. Entonces hace un prefijo de que, mire, he pecado contra el cielo, para no decir Jehová. Y hoy en día agarramos el nombre de Dios, el nombre de Jehová, para como nada, y lo ofendemos, cuando que Dios merece todo respeto. Ese es como un ejemplo, pues, que les traigo, hermanito. Disculpe a veces lo muy amplio, pero imagínense, aquí hay tanto, hermano, hay tanto referente a eso, que tengo que como controlar mi mente para decir lo que más específico puedo decir, porque no se haga tan largo. Ay. Es solamente un granito de arena aquí en esto. Ok, entonces eso es pues el versículo 9 referente al nombre de nuestro Padre Celestial, pues nos estamos comunicando con Él. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10: venga tu reino. Esta es la primera petición. Vemos la primera petición aquí en el versículo 10. Venga tu reino. El reino es la iglesia, queridos hermanos. Y Jesús vino a la tierra con el propósito de establecer su reino como primera cosa, ¿verdad? Porque en este reino es que, y la iglesia, es que los hombres y las mujeres van a alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, por supuesto, la primera cosa por lo que vino, la primera cosa es lo que está pidiendo como un ejemplo. Igual nosotros, en nuestras necesidades, ahorita en la casa encerrados, que ese es el tema central aquí con nosotros en cuanto a la oración, ¿qué es lo que queremos de primero? Que Dios tenga misericordia de nosotros y aparte este virus del mundo. Esa sería la primera petición en familia y en oración. Entonces el ejemplo que está diciendo aquí Jesús como esta primera petición y enseñándole. Ok, este reino, según Pablo, el apóstol Pablo, es justicia, paz y gozo en el Señor. Cuando leemos Romanos 14, capítulo 14, versículo 17, para Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el reino es justicia, paz y gozo en el Señor. Eso es la iglesia. Eso es usted, hermano. Eso somos nosotros. Pero uno se puede preguntar, ¿soy yo parte de ese reino? Estamos orando, hermanito, ¿eh? Estamos orando. Gente tocó tu puerta invitándote para la iglesia. Y en la iglesia está la instrucción para uno ser salvo y ser parte del reino del Señor. En Hechos 2:47 dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En la iglesia no es que la persona llega y se hace miembro así por así. No, Dios es el que añade a la persona a la iglesia y hay requisitos para eso. La persona tiene que tener fe, tiene que haber escuchado la palabra del Señor, tiene que haber confesado el nombre de nuestro Señor y ser bautizado para el perdón de los pecados y todo eso. Esto es otro tema que yo le puedo traer. Pero hablando de este reino que Dios vino a establecer y estableció, hermano, aproximadamente en el año 33, en el día de Pentecostés, cuando Pedro dictó ese primer sermón
esa primera enseñanza y se compungieron de corazón. Hechos 2:36, y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro le dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y se sintieron re mal y se arrepintieron y le pidieron a Pedro instrucción y Pedro se las dio y se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ok, pero este reino es justicia, paz, gozo. Es lo completo, hermano. Es lo completo. Ok, entonces les recomiendo ser parte de ese reino, que no pase este virus y volvamos a la misma cosa. Después de esto aprendamos la lección y aprendamos a orar y a seguir orando en familia y ser partícipes del reino de Dios, de la iglesia. Y así apoyar a tu pastor, así apoyar a la membresía, así apoyar al líder de los jóvenes, y así apoyar al arduo trabajo de las hermanas en su noble trabajo y obra de los niños en las clases dominicales. Eso es sumamente importante y hermoso. Encontramos este personaje llamado Nicodemos en la palabra de Dios, conocido como el que va siempre de noche, y le dijo a Jesús de noche por allá escondido. Este era un principal de la sinagoga, era un principal entre los judíos, y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces y así, pero Jesús rápidamente, haciéndoselo corto, le dice, no le responde en cuanto a su pregunta o a su comentario, sino que le dijo, te digo, le dice a Nicodemo, os digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no veréis el reino de Dios. Entonces, esto se lo dijo 2 veces, ¿no? Que si no, le dice que si no naciere del agua, os digo que si no naciere del agua del Espíritu, no veréis el reino de Dios. Mire pues, entonces esa recomendación directa, hay que ver el reino de Dios. Tenía que mirar el reino de Dios, tenía que pertenecer al reino de Dios, a Él y ahorita cada uno que conoce del Señor. Escucha, obedece la palabra de Dios cuando se te sea implantada por la Biblia en espíritu y en verdad. Ok. También en Romanos 12:2 dice que es buena, que este reino es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Entonces, es buena la iglesia, es agradable y es perfecta, porque todo lo que hace el Señor es perfecto. Entonces, pero se ha de hacer la voluntad de nosotros, ¿verdad? Es menester que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dicen Señor, Señor. Hermano, ahorita estamos hablando de la familia. Muchos Señor, Señor, pero no hacen la voluntad. Esa es otra recomendación. Estamos en oración y a veces en ayuno, pero no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, pero no guardamos sus mandamientos. El mandamiento del Señor es que oremos con fe y seamos partícipes de ese reino. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los mandamientos. El versículo 11 necesito adelantar, hermanito, necesito adelantar. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esto es otra petición. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esta es la segunda petición después del reino, ¿no? Pedir el pan. Entonces, ¿qué hicimos en estos tiempos cuando nos resguardamos en la casa? Salí corriendo a buscar pan y a llenar el garage, el techo de pan y de cosas que a veces ni vamos a alcanzar de usar. Mucha gente se quedó sin nada porque otros abarrotaron todo. Hubo una señora que vieron que su garaje lo llenó de cosas. Una señora, ¿qué cosa? Entonces, pero el pan nuestro de cada día, dice el Señor, dánoslos hoy.
porque el día de ayer no existe y el día de mañana tampoco existe. Todas las cosas que Dios proveó cuando los judíos salieron del ejército fueron previstos día a día. El que guardaba para mañana se les convertía en gusano, porque Dios dice, no guarde nada, lo que necesitas yo te lo doy. Ese es. Entonces, por eso la petición de oración, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Porque si estamos con un Dios vivo, Él nos va a proteger y Él nos va a proveer. Él nos va a proveer. Entonces, porque a veces nos afanamos y la palabra de Dios en Mateo 6:34 nos dice aquí mismo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Uno se afana por el mañana y vamos a estar orando de a Dios que nos dé para mañana, para el año que viene, y tengamos un garaje lleno. No, Dios nos provee. A veces tomamos medidas de precaución, por eso Dios nos provee, hermanito. Esto es lo que Dios nos está diciendo aquí en su segunda petición. A todas estas, hermanos, si nos extendemos el pan nuestro de cada día, Jesús fue llamado al pan nuestro. Necesitamos de Dios cada día. Necesitamos de Jesús cada día, como el pan espiritual y también como la providencia divina del Señor en cuanto al pan que necesitamos, la tortillita y todas estas cosas. Amén. Eso es lo que es estas peticiones primordiales en el ser humano. Y ahora, como dije, estamos todos juntos. Estamos todos juntos y es lo que necesitamos hacer ahora en oración, pedirle al Padre Celestial. Versículo 12 dice, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí entran condiciones ya después de habernos enseñado un poco la oración. Perdonar. Cuando vemos esto, Mateo escribe deudas, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, porque él era un cobrador de impuestos, era un economista de ese tiempo. Entonces, él escribe deudas, pero cuando uno lee el libro de Lucas escribe pecados. Perdónanos nuestros pecados. Por supuesto, esto es indispensable. Somos pecadores. Dios dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos pecamos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. En familia, ahí en la casa. Esa es la instrucción del Señor en cuanto a este punto. Y cuando Jesús estaba enseñando estas cosas, Pedro le decía, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. ¿Se acuerdan? Y Jesús, por allá en el capítulo 18:22, Jesús le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. Y algunos dirán, 490 veces. No. Estos son números bíblicos, son números perfectos. El número 7 es un número perfecto. El número 12 también es un número perfecto. El número 70, estos son números que se repiten mucho entre el panorama bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis y estas cosas. Y 70 veces 7 quiere decir siempre. Debe haber la condición en el hombre y en la mujer de perdonar. Una de las primeras cosas que aprende el cristiano es a pedir perdón y a perdonar. Porque eso es otro tema, pues, de lo que es el perdón y el perdonar. Eso trae salud espiritual a la persona. Entonces, pero estamos hablando de la oración. Entonces, Dios en esta oración ejemplo pone como esa otra petición y condición en el versículo 12, perdónanos. Que le pidamos perdón a Dios. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, que sepamos que ante Dios hemos sido pecadores, que necesitamos su providencia divina y su perdón. Versículo 13 dice, y líbranos, ¿verdad?
Líbranos del mal, líbranos de la tentación. ¿Verdad? Dice el versículo 13. Esta es otra petición de protección divina, hermanos, de que Dios nos cuida. Dios cuida a sus hijos, hermanos, innumerablemente. ¿Cuántas veces hemos escapado de fatalidades y no nos hemos dado cuenta? Y es porque la mano divina de Dios ha intercedido. Y ni cuenta nos dimos, llegamos a la casa y decimos, ay, todo está bien. Resulta que la mano de Dios tuvo que pasar por ahí y librarnos. Y llega uno, ni gracia cuando llegó a la casa y ni gracia cuando salió. No, ya no deben continuar las cosas así, hermanitos. Tenemos que estar dándole gracias a Dios siempre y pidiéndole perdón si alguna cosa hemos pecado. Job pedía a Dios perdón por el pecado de sus hijos y de los demás. Pedía perdón por los demás. Imagínense, nosotros tenemos que pedir el perdón a nuestro Padre Celestial y ser agradecidos a Él en oración. Entonces, perdonar, pues, dice el capítulo 14 y 15 para terminar, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mire qué cosa. Dios dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Esta es una condición que a veces uno dice, bueno, pero es porque Dios que puede perdonar, pero yo no. Dios quiere que perdonemos para que estemos bien. Y quiere que pidamos perdón para que estemos bien. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo inogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahí está todo, el amor de Dios para con nosotros. Nosotros debemos de aprender también de ese amor y por lo menos perdonar a nuestros semejantes. Esa es la instrucción, hermanos, de Mateo, que humildemente le traigo desde capítulo 6, del versículo 5 al versículo 15. Dios bendiga su palabra. En alguna otra oportunidad sigamos estudiando la palabra de Dios. Dios le bendiga.